Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 39º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un amigo que todavía no tengo la oportunidad de conocerlo presencialmente, pero estoy seguro que en pocas semanas nos vamos a ver. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, somos amigos imaginarios por el momento y espero pronto ya nos podamos conocer en persona. Chévere, chévere, Adrián. Sí, bueno, ahí haciendo un paréntesis, si estás escuchando este podcast o viéndolo antes del 3 de agosto, vamos a hacer el Google I.O. en Quito, en la Universidad de las Américas, sede UTLAB, el 3 de agosto. Marquen esa fecha, 3 de agosto. Si estás escuchando antes del 3 de agosto y estás cerca de Quito, te invito a que nos visites. Va a ser un evento súper chévere. Vamos a tener ponentes de gran calidad como lo que es Adrián, que viene desde Guatemala, y va a estar, bueno, chéverísimo, chéverísimo. No puedo decir más, pero de momento es eso. ¿Qué tal, Adrián? A ver, lo primero que quisiera es que me digas quién es Adrián Catalán. Esa es la pregunta más difícil. Para arrancar, bueno, me considero un ser humano, humanista. Me gusta mucho cómo funcionamos las personas como individuos, en sociedad, etcétera. Entonces, yo sé que esto está muy Ok. filosófico, pero me gusta arrancar de ahí, porque pienso que como cuando definimos, cuando trabajamos polimorfismo en orientación a objetos, tenemos esas características básicas y luego tenemos algunas características dependiendo cómo crecimos, dónde nos educamos, etcétera, pero somos más que nuestra carrera universitaria y somos más que nuestro trabajo, más que nuestros hobbies, que es casi siempre lo que respondemos, ¿verdad? Entonces, ya entrando un poquito más en detalle, de Guatemala, soy guatemalteco, nací, crecí acá. He tenido oportunidad de viajar bastantes veces a diferentes lugares. El software me ha llevado prácticamente por todo el mundo. He podido dar charlas en casi todos los continentes. Me faltó África. Lo tenía ahí para el 2020, pero se atravesó la pandemia. Y bueno, hablando de software, pues me dedico precisamente al software. En la universidad tuve la oportunidad de estudiar ingeniería de sistemas, he estudiado otro par de cosas, pero esa fue como mi primer carrera universitaria. Y entre mis hobbies, pues tengo varios intereses variados, además de la tecnología, y recientemente estoy bastante dedicado a las montañas. Pasé de hacer montañismo a hacer trail running, y ese es mi pasatiempo en este momento. Entonces traté de resumirlo lo más que pude, pero por ahí todo esto es lo que define quién soy, qué hago, qué me gusta y a qué me dedico. Ok, oye, algo me llamó la atención. ¿Por qué ese hobby de montañas? A ver, ¿en qué momento de tu vida te inclinas a eso? Es algo reciente y es muy curioso porque en la montaña me he encontrado a muchos ingenieros de diferentes áreas, pero Wow. especialmente a muchos desarrolladores de software. Entonces hablaba con alguien al respecto y me decía, bueno, antes pensábamos que como fuimos los primeros en tener acceso a Internet, allá por los noventas, pues ahí encontrábamos información, conectábamos con otras personas, pero esto ya no es así, ya todo el mundo tiene acceso a Internet y sigue habiendo mucha gente de sistemas, muchos ingenieros en general, y pienso que tiene que ver un poco con nuestra formación, que es resolución de problemas, mejorar la calidad de vida, un pensamiento lógico, estructurado, pensamiento crítico. Entonces, de alguna manera, pues en mi caso me ocurrió recientemente, pero creo que hay muchas personas que tienen como este interés de desconectar un poco. Estamos prácticamente todo el día sentados enfrente de una computadora, viendo una pantalla, muchas veces varias, ¿verdad? O sea, dos monitores o tres, la tablet, el teléfono. Entonces, en la montaña, pues esto es todo lo contrario. También vivimos mucho en comodidad. Tenemos nuestras sillas ergonómicas, el teclado mecánico, etcétera. En la montaña hasta cosas tan básicas como la alimentación o higiene personal se vuelven un reto. Y también hablando de los retos, creo que un poco por ahí va ese interés propio y creo que del gremio, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a retos técnicos, a superarnos, a ser autodidactas, a aprender temas que nos llaman la atención y que son complejos. Y en la montaña eso también es posible. Y en mi caso, pues como mencionaba, es reciente, tengo más o menos 3 años y medio. Empecé a final del 2020, la pandemia creo que también influyó bastante y hacía senderismo antes, pero era aficionado. Siempre vi los volcanes en Guatemala, somos un país que tiene muchas estructuras volcánicas, 37 reconocidas por la federación, pero más de 300 y muchas sin nombre, que dije, esto es para gente que entrena, yo no soy de esos, vamos a probar. Y entonces intenté un ascenso relativamente sencillo, me costó un poquito, pero logré llegar y como casi todos los hobbies que hago y casi todo lo que hago en mi vida, lo elegí hacer con intensidad y bueno, 6 meses después estaba en la Cordillera Blanca, en Perú, haciendo alta montaña, me fue muy mal,
no aclimaté, no logré ninguna cumbre, intenté 2 y fue como, bueno, no, aquí algo pasó. Después volví a entrenar y un año después fui a Ecuador, ahí sí logré mi primer cumbre de alta montaña, que fue el Cotopaxi. Hablábamos hace un momento de esto, ¿verdad? Que es muy turístico y mucha gente visita, ya sea solo el refugio o a buscar la cumbre. Le tengo mucho cariño a la montaña porque fue mi primer cumbre de un nevado, el glaciar es diferente, ¿verdad? Pero viene de hace poco. Entonces, todavía me considero montañista y corredor junior. Estoy aprendiendo mucho, estoy buscando más cumbres y sobre todo creciendo en este que es uno de mis hobbies favoritos. Chévere, chévere, Adrián. Oye, hablamos del Cotopaxi, que es una montaña aquí en Ecuador Alta, y tengo una experiencia que cuando estuve en el colegio, nos llevaron en sexto curso, nos llevaron allá a acampar. Y te puedo decir que Ujú. fue la noche más larga de mi vida, Mm. porque el frío era, no, no lo podía aguantar. E inclusive tengo una anécdota que fui con mi papá, porque podríamos llevar a padres de familia. Mi papá se subió al bus y dijo, yo también los acompaño. Listo. Y recuerdo que mi papá, ni bien llegamos al parqueadero, él dijo, los profesores dijeron, si quieren pueden caminar hasta, creo que es el refugio, antes de empezar. Y mi papá dijo, caminemos. Y él caminó como hora y media y llegó con ampollas. Encima más le tocó dormir un sleeping pequeño. eh, Feo, feo. Creo que pasamos una noche bien, bien larga. Me dormía, pensé que se dormía siquiera unas 5 horas, pero despertaba a la hora y media, sí. Entonces sí fue. Y en mi caso, yo he intentado subir, digamos, en Pichincha, en Quito, también hay unas montañas en el teleférico, pero no creo que estoy adaptado a mi cuerpo. Bueno, es algo que personalmente no lo he probado tan bien como en tu caso, ¿no? Oye, Sí, este es un reto duro. De hecho, lo que mencionas, hay algo que se llama la noche interminable en la montaña, porque la altura, el frío, las condiciones, y mientras más alto es más duro. Entonces, arriba de 5.000 metros, la frase es, ya no duermes, descansas un poco, pero ya no se logra dormir. Y bueno, dependiendo cómo lo abordas, el equipo influye mucho, la preparación influye mucho. Cada cuerpo es distinto. En mi caso, pues lo que dices me resuena mucho porque mi cuerpo es muy frágil para la altura. A los 2.000 y pico de metros yo ya empiezo con problemas si vengo del nivel del mar. En Guatemala estamos a 1.500, entonces eso me ayuda un poco. Pero si me voy a una ciudad al nivel del mar, estoy una semana, regreso y trato de subir 2.500 y ya dolor de cabeza, náusea, etcétera. Y bueno, con lo que mencionabas, lo que estás describiendo, pues fue alguna experiencia que seguro no olvidas por lo duro. Muchos hemos pasado por eso, pero a mí se me hace muy interesante que puedes hacer la comparativa con el desarrollo también y cómo en algunos proyectos tenemos experiencias así duras, ya sea por un tema propio, por alguien más, por el equipo, por lo que estamos aprendiendo. Y son lecciones, yo lo digo de broma, que forja carácter. O sea, cuando ya pasó, nos podemos reír un poquito, pero en el momento es duro. Y de la misma forma, cuando agarras una tecnología nueva, esto es duro. Entonces, me gusta mucho comparar todo el mundo de la montaña con la tecnología. chévere, chévere, Adrián. Oye, para ya ir terminando ese tema de las montañas, que está súper interesante, me gustaría saber si Adrián Catalán tiene, digamos, una montaña o un volcán en el mundo que dice, bueno, ahí te voy y te voy a conseguir escalar. Esa es una pregunta compleja porque es como elegir tu lenguaje favorito, es como, por ejemplo, tu plataforma favorita. Eh, siempre yo llevo las cosas a lo técnico. A mí me gusta mucho Kotlin, me gusta mucho Ruby, me gusta C, sin objetos ni nada. Entonces, con las montañas yo he tenido un acercamiento, valga la redundancia, cercano. Entonces, te mencionaba antes de empezar lo del Chimborazo, que por alguna razón no ha querido que llegue. Me pasó, por ejemplo, en Perú, el Huascarán, que fue un ascenso durísimo. Igual que en Chimborazo hay muchas avalanchas, hay gente que muere. En este momento solo he escalado montañas en el continente. La más alta ha sido Aconcagua, que es la más alta del continente. Me llama la atención el Denali, que es la más alta de Estados Unidos. Es un poquito menos grande que Aconcagua, pero es muy fría. Y por supuesto que quiero también hacer el Chimborazo, que es el punto más cerca del sol. Y quisiera también ir al extranjero, en otros continentes. Pronto voy a correr en Suiza, entonces las montañas, las primeras montañas en otro lado que voy a poder escalar va a ser corriendo. Tengo una carrera también en Nueva Zelanda para febrero y Wow. espero pues a partir de esto poder ir explorando y conociendo más lugares del mundo, ya no solo las ciudades, ya no solo las comunidades de tecnología, sino también las montañas.
Chévere, chévere, Adrián. Oye, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esto y súper interesante, de verdad, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a aterrizar un poco tu presentación y me gustaría que me hables acerca de tu experiencia como desarrollador de software en todos estos años. Solo preguntas fáciles me estás poniendo. Puedo hablar mucho al respecto. En cuanto al desarrollo, muchas veces yo he escuchado historias de gente que dice, no sé, yo tenía 3 años y no caminaba, pero ya podía escribir código de Python. O cuando era un niño de 10 hice mi primer acercamiento a lenguajes con orientación a objetos. Mi caso no es así. Yo empecé a conocer el desarrollo de software con Pascal, creo que ahí revela un poco mi edad y la época en que ocurrió esto, ¿verdad? Esto habrá sido más o menos por el año 2000, 2001. El colegio donde yo estudié, las clases eran de computación, entonces nos enseñaban Word, Excel, PowerPoint, Access. En algún momento llegó un profesor que dijo, no, tienen que saber programar. Nos enseñaron un poquito de Pascal, un poquito de Visual Fox Pro. Una anécdota, que esto lo comparto al hablar de temas así, es que en matemática, siempre fue muy malo para matemática, en algún punto aprendí a hacer funciones y dije, ojalá nunca más vaya a hacer una función matemática. Y luego entendí que eso está por todos lados. Algo similar me pasó con el código. La asignación final, o sea, para que tengan una idea del nivel, era con un ciclo for dibujar en texto un marco con un carácter, con un asterisco que se iba moviendo, ¿no? Es una iteración básica, me costó mucho y dije, bueno, yo creo que nunca más voy a volver a ver ciclos en la vida, entonces no hay ningún problema. um, entonces, esto ya lo aprendí, pues, tenía 15, 16 años. Cuando entré a la universidad, elegí la carrera de sistemas porque me gustaban las computadoras. No sabía qué me estaba metiendo. Y en realidad fue hasta la universidad, con 17 años, que yo aprendí a programar como se debe. Entonces, mi historia es curiosa por eso, porque no tengo como este background de muchas personas de ser prodigios del código, sino yo aprendí en la universidad y aprendí bien. Estoy muy agradecido. Actualmente trabajo en la universidad donde estudié. Estoy muy agradecido por eso, porque fueron cursos que me permitieron aprender. Inicié en desventaja, o sea, muchos estudiantes, compañeros, compañeras ya sabían, con el tiempo, pues ya me puse al mismo nivel y eventualmente, pues ya me desempeñé bastante bien en la universidad. Y a partir de ahí ya empecé a buscar trabajo de desarrollador de software. Trabajé aquí en la universidad, en el LMS, en el sistema educativo que tenemos. Algo curioso es que en aquel entonces, pues ya que dije mi edad, puedo contar en qué año era esto, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace como 20 años, 2005, 2005, 2006, como que a lo que se aspiraba acá era ir a trabajar a un banco. Y a mí nunca me ha gustado eso. Hoy, no sé si esto lo publicas con video, pero tengo camisa, que es muy raro en mí. Normalmente tengo una t-shirt. De ser posible, andaría con short, con pantalón corto todo el tiempo. No se puede. Entonces, no quería trabajar en un banco, no quería hacer desarrollo web y comencé a buscar como qué podía hacer y ahí fue donde conocí los móviles. En aquel entonces no había Android, sí se trabajaba en Java, pero era otra plataforma y comencé a ver diferentes opciones. Tengo también una maestría en redes y seguridad, trabajé en eso. Eventualmente terminé haciendo web, terminé trabajando tanto back como front. He hecho muchas cosas en desarrollo a lo largo del tiempo, pero principalmente para acortar esto, que si no vamos a hablar por horas, mis gustos recientes se centran en móviles y en inteligencia artificial. Y pienso que a lo largo del tiempo que he hecho desarrollo en múltiples plataformas, he aprendido que lo más importante somos las personas y que la diferencia entre un desarrollador término medio, mediocre suena feo, pero en realidad eso es, ¿verdad? Alguien que lo hace a medias y alguien muy bueno, son habilidades blandas como comunicación, como el trabajo en equipo. Entonces, he intentado también orientar un poco mi trabajo hacia eso y la verdad es que soy educador de corazón, entonces también un poco ahí en la educación, pero para resumirlo, he trabajado de todo, o sea, en algún punto hice código de Flash, para Wow. hacer unos jueguitos casuales. Hice código de PHP, que tiene mala fama. Usé jQuery, usé PhoneGap, que ahora se llama Apache Cordova. Y poco a poco fui eligiendo como mejor mis batallas y bueno, lo último ha sido desarrollo nativo para móviles, principalmente Kotlin con Android, un poquito de Swift y Machine Learning. En las consultorías me he ido moviendo, creo que esto es natural en muchos ciclos, ¿verdad? Ya no tanto de escribir el código, a un poco más arquitectura y a tratar de apoyar a los equipos para que puedan realizarse. Pienso en eso, ¿verdad? En el talento
las habilidades se adquieren, el talento crudo se convierte en habilidades. Entonces, un poco eso es lo que busco en el mundo del software. Oh, chévere, chévere, chévere. Adrián, y justo nos comentaste sobre el siguiente tópico, que ya, bueno, ya hablaste sobre los lenguajes y me gustaría saber al día de hoy qué lenguajes es el que estás estructurando fuertemente en tu vida. Por temas de inteligencia artificial me toca trabajar Python. Y Ok. de verdad lo intenté todo. O sea, yo juraba que era alérgico a Python, pero resulta que no, que sí puedo escribir código de Python sin que nada, sin que mi salud se vea amenazada. Ya le agarré un poco de cariño. Intenté hacer Machine Learning con Kotlin, con Java. Las herramientas no tienen el mismo nivel de madurez, la comunidad no es la misma. Entonces he estado trabajando mucho en Python por eso precisamente. Trabajado también recientemente Kotlin y Swift Ok. con el objetivo de que los equipos de móviles se puedan uniformar de alguna manera. Y es interesante porque se me ha hecho más fácil mover gente de Kotlin a Swift, pero no viceversa. Eh, Mi experiencia es mayor en Android, pero me parece curioso como el perfil de la gente que trabaja iOS principalmente. Y Kotlin me parece una maravilla. Swift es muy bueno, tienen muchas similitudes, pero me gusta más Kotlin. Ya no hago web como antes, estaba haciendo un poco de React en front y un poco de Flutter, pero francamente la verdad es que Dart no me parece una maravilla. Sé que aquí hay siempre opiniones, ¿verdad? Entonces más de alguien puede opinar diferente. Ya no peleo por eso, ¿verdad? O sea, cada quien usa sus herramientas. Si a alguien le gusta mucho Dart, le gusta mucho Python, mucho de lo que digo es en broma, ¿verdad? O sea, estos lenguajes no son mis favoritos, pero si les gustan a ustedes, me parece genial. Déjenme un mensaje, mándenme un correo y platicamos, nos tomamos un café o una cerveza y discutimos por qué, lo que mencionaba, en mi opinión, C, Ruby, Kotlin son mis lenguajes favoritos. C prácticamente no lo toco. Mucho tiempo en la universidad di un curso que usaba C. También lo usé en algún punto en aplicaciones embebidas, una variante con algunas aplicaciones también. Esto ya no lo hago tanto. Ruby igual, Ruby ha evolucionado de una manera interesante, pero back últimamente lo he hecho con JavaScript, que JavaScript tampoco es un lenguaje que me fascine, pero se puede trabajar con JavaScript. Y eso, en resumen, como que esos son los lenguajes con los que he trabajado recién. Oye, y ya hablamos de bastantes lenguajes. Adrián Catalán, ¿se puede definir como un full stack o crees que ese rol no existe como tal para una persona? Sí, las etiquetas nunca han ido muy bien conmigo. El tema es que no hay una uniformidad. Y pienso que todavía estamos en un punto en el que no es tan estándar. Por ejemplo, podemos decir dos personas estudiaron ingeniería de sistemas y se dedican al desarrollo de software y asumimos que tienen un nivel de conocimiento, pero lo que haya estudiado una persona en cierta universidad o en otra va a ser diferente en detalles pequeños, ¿verdad? O sea, como que el detalle grande sabemos que van a tener cierta habilidad. Igual si alguien no fue a la universidad y es desarrollador porque le gusta, aprendió, igual asumimos como que sabe hasta cierto punto. En el caso de roles en el trabajo, ¿qué es un desarrollador senior? No, o sea, es como muy subjetivo eh, y a veces los roles son autoimpuestos. Entonces, sí, en algún momento mi tarjeta, cuando tuve una empresa de desarrollo de software, mi tarjeta decía que era Ninja Rockstar Developer, porque yo me lo puse y ¿quién me iba a decir que no? No, era mi empresa. Hablando de full stack, he escuchado como, por ejemplo, es que yo soy full stack de mobile. Eh, y eso también me sorprendió un poquito porque en mobile hasta recientemente se ha hecho un poco de separación con estas plataformas nuevas, Compose y Swift UI, que ya se habla de como diferentes componentes. Si vamos un par de años atrás, pues tal vez unos 8 o 10 años atrás, el tema de Clean Architecture, etcétera. Pero eh, me hace más sentido cuando hablamos de desarrollo web hablar de full stack que hablar únicamente en móviles. Y de la misma forma ya hay gente diciendo, no, es que yo soy un Machine Learning Engineer, pero full stack. Y el Machine Learning todavía está más crudo, algunos temas como por ejemplo el tema de MLOps. DevOps está madurando bien y bastante rápido, MLOps no tanto, los pipelines de ML han mejorado, pero no al punto en que a mí me gustaría, la estandarización todavía es compleja. Entonces, llamarme full stack no me hace tanto sentido, yo prefiero como compartir acerca de lo que sé, de lo que me gusta. Muchas veces me ha tocado trabajar en ciertas cosas, por ejemplo, antes decía, es que los datos no me gustan, con el tiempo me he dado cuenta que lo que menos disfruto es limpiar los datos, representar datos,
hacer el acceso eficiente, sea no relacional o relacional, elegir el motor de base de datos, etcétera. Eso sí me gusta, pero limpiar los datos, eso es algo complejo y en Machine Learning ahí es donde más lo he sufrido. Eh, entonces, siento que mi enfoque es holístico en cuanto a la tecnología, pero claramente mi especialidad va por Machine Learning y mobile, y especialmente Android. Entonces, si me haces una pregunta de, por ejemplo, cloud, que me gusta también mucho, eh, mi respuesta tal vez va a ser muy general, tal vez no voy a saber todas las herramientas, etcétera. Sin embargo, cloud, yo empecé a hablar de esto en el 2009, por ejemplo, cuando a la gente todavía le daba miedo y pensaban los sysadmin que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, me gusta más definirme así como alguien que le gusta cómo funcionan las cosas, alguien curioso y que conoce un poco de todo, pero a la vez conoce mucho de un poquito, que creo que las dos cosas aportan para el desarrollo profesional. Ok, ok, genial, genial, Adrián. Bueno, ya, acabando lo que es tu presentación, vamos a pasar a otro tópico que es acerca del trabajo remoto. Y me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy, ya que ciertas empresas están optando por la modalidad híbrida, es decir, están regresando poco a poco a oficina. ¿Qué piensas de esto? Trabajo remoto, totalmente. Siguiente pregunta. Eh, creo que aquí depende de muchos factores, pero sí, soy alguien que aboga por el trabajo remoto, creo que funciona bastante bien. Me ha tocado en algún punto hacerlo, no, en la universidad llevo mucho tiempo, es mi trabajo a tiempo completo, llevo mucho tiempo y no tengo oficina. Entonces, afortunadamente me reciben en diferentes lugares. Actualmente estoy en la oficina de ingeniería de sistemas, que hay una salita de reuniones y aquí estoy muy cómodo, normalmente aquí me encuentran, pero no tengo oficina y a veces estoy ocupado, a veces opto por trabajar desde casa y pues mi trabajo actualmente es ligeramente administrativo, porque cuando hago consultorías, mis clientes normalmente están afuera y pienso que depende mucho del compromiso de la persona. Yo soy bastante disciplinado, tengo mi lugar de trabajo en la casa, o sea, no voy a estar acostado viendo Netflix con una Coca-Cola al lado, sino voy a un lugar donde específicamente trabajo. Y también, o sea, me despierto, me baño, me cambio, como que de alguna forma eso sirve para cambiar el mindset, me sirve a mí y a otras personas, ¿no? Pero eh, cuando estás remoto, tienes estos factores adicionales que considerar. También hay que considerar dónde estás. Por ejemplo, tengo un amigo que él y su pareja son desarrolladores y tienen a una hija pequeñita y como están remotos los dos, pues, pareciera que podrían turnarse para hacerse cargo de la niña, pero no, le pagan a alguien porque ambos están ocupados. Entonces son detalles como pequeños pero significativos, saber trabajar por resultados, saber usar las herramientas de comunicación, estar de alguna manera disponible, así como lo estarías en persona. Quizás lo que más sufre en temas del trabajo remoto es la convivencia con tus compañeros. Hay maneras de manejar esto, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Entonces ahí sí recomiendo un complemento, tal vez no tus compañeros de trabajo, pero sí actividades mejor al aire libre. No tiene que ser en una montaña, un nevado, etcétera, sino, por ejemplo, hacer senderismo, unirte a un club de corredores, que correr también está muy de moda, ir al gimnasio, etcétera. Esto complementa mucho a la persona, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la persona. Desde el punto de vista de la empresa, hay que ser muy claros en el resultado esperado. Entonces, ahí ya lo amplié un poquito más, pero sí, abogo mucho por esto y creo que con las reglas claras podemos funcionar de manera remota. Es un proceso, entonces algunas personas lo van a hacer antes que otros. Entiendo que en algún punto haya que estar presente, entonces el enfoque híbrido no me molesta, la verdad. O sea, creo que 1 o 2 días, si estás en otro país o en un país muy grande, si estás en otra ciudad, puede ser un problema. Entonces ahí ya planificas una vez cada mes, una vez cada 3 meses, alguna reunión, unos hands. Hay maneras de resolver. Entonces pienso que va más por esa línea, por la voluntad, por probar, que muchas veces la mala experiencia viene de un mal diseño de cualquiera de los dos lados. Y pues en términos generales, pienso que tenemos un privilegio grande como desarrolladores porque, no sé, tengo una amiga que es dentista. ¿Cómo va a trabajar remoto un dentista, no? Claro, Eh, entonces nosotros sí podemos hacerlo, igual tenemos el laboratorio en la laptop, o sea, aquí en esta pantallita es donde está todo lo que yo necesito. ¿Cómo va a hacer eso? No sé, o un microbiólogo o alguien que trabaja con herramientas más específicas. Entonces eso, en resumen, trabajo remoto en lo posible, que se, like. que se haga el andamiaje necesario para que funcione. Chévere, chévere, oye. Oye, y esto le pregunto a todos mis invitados, porque meses atrás leí un artículo de que el trabajo remoto en Europa está optándose por una
modalidad en la que se trabajaba remotamente 4 días, es decir, quedaba viernes, sábado y domingo libre para el colaborador. Esto hacía que la empresa mejore en su productividad. ¿Qué piensas de esto? ¿Y crees que algún día llegue a Latinoamérica todo esto? También estoy de acuerdo en eso. Pienso que en la antigüedad se pensaba que en el futuro, o sea, nuestro actual presente, las jornadas iban a ser más cortas y ha pasado lo contrario. Y tiene que ver con la planificación. Durante la pandemia, hice eso justamente que describes con mi equipo. Fue un experimento mini. Éramos 10 personas y entonces por el tema de que supermercados cerrados, que a veces una emergencia de que alguien se enfermaba, pero era gripe o que alguien tenía algún tema emocional. Entonces tomemos un día a la semana, probamos con viernes y con lunes. Curiosamente nos funcionó mejor el lunes, o sea, empezar a trabajar de martes a viernes. Y funcionó bastante bien. La verdad es que esto lo abandonamos ya hasta que volvimos en persona. Y hacerlo en persona cuesta un poquito más porque nos integramos a algo más grande, que es la universidad completa, ¿verdad? Entonces, mm, se asume que sábado y domingo no trabajan las personas, pero se asume que viernes y lunes sí. Entonces fue más difícil y opté por el experimento de dejarlo ahí. Sin embargo, es algo que me parece que tiene mucho sentido y que ojalá poco a poco se empiece a implementar en Latinoamérica. Y hay algunas cosas, como por ejemplo los Wellness Day, que te puedes tomar un día cada cierto tiempo para bienestar, para hacer lo que quieras, etcétera, lo he visto en algunas empresas. Si viene más de empresas regionales, ¿verdad? Que tienen sus oficinas en Latinoamérica, pero es algo que poco a poco se puede ir agregando. Yo abogo por eso, yo creo en la productividad y que de alguna forma no es tanto el tiempo, sino es el esfuerzo que se le dedica. Van a haber casos donde tienes que trabajar mucho, el famoso crunch time, y van a haber casos donde está un poquito más bajo el trabajo. Entonces, normalmente lo que toca hacer, entre comillas, toca, es decir, como, bueno, ya terminé esto, pero no voy a decir nada porque si no me ponen más trabajo. En desarrollo, pues, afortunadamente creo que esto no ocurre tan seguido como en otras industrias. Francamente, yo sueño con que en general, en cualquier industria, el ser humano tenga más tiempo para sí mismo. Nosotros acá sufrimos mucho con el tráfico, es un problema de todo el mundo. Acá se notó más al volver de la pandemia y cada vez es más grave. Yo vivo súper cerca de donde trabajo. Si salgo a las 9 de la mañana me hago 10 minutos, pero si salgo a las 4 de la tarde me hago 2 horas. Entonces es algo complejo y sí, estoy muy de acuerdo con eso que propones a través del artículo y que ojalá que lo veamos. Bien. Bueno, vamos a ir atacando lo que es el tema principal del podcast, que es básicamente la nueva era de la tecnología con la inteligencia artificial. Y lo primero que me gustaría es que definas qué es inteligencia artificial para la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Nos llevamos media hora hablando de introducción. Hablo mucho, perdón. Em, a mí me gusta pensar en la inteligencia artificial como un concepto sombría y abordar los conceptos como que fuera un funnel, un embudo, que tiene esta forma, ¿verdad? Así como se va hacia algo más específico. Entonces, la inteligencia artificial, la definición que me gusta es súper amplia en el sentido de que es una computadora o algo de tecnología haciendo tareas que creemos que están reservadas únicamente para seres humanos. Entonces ahí no hablo de un robot asesino T-1000 que nos va a venir a exterminar a Sarah Connor, ni del chat con la voz de Scarlett Johansson, sino es simplemente que una pieza de tecnología, que puede ser hardware, software, una combinación, está haciendo de alguna manera tareas que creemos que estaban reservadas para un ser humano y las está haciendo al mismo nivel o mejor. Entonces eso es como que el punto de inicio. Luego, para implementar eso hay muchas formas de hacerlo. Una es Machine Learning. Machine Learning es trabajar con data histórica, mucha data, mucho poder de procesamiento y usar herramientas matemáticas y estadísticas para poder hacer estas predicciones. Dentro de Machine Learning, una manera de hacer todo esto es trabajar con redes neuronales, que hay múltiples redes, se parecen un poquito a cómo el ser humano piensa, cómo el cerebro funciona. No del todo, es como levemente basado en esto. Entonces, estas redes neuronales, que son una forma de hacer Machine Learning, nos permiten hacer estructuras complejas que tienen muchas capas, muchas neuronas. Entonces, pareciera que tiene profundidad y otras estructuras más simples. Si es una estructura simple, en inglés se llama shallow, no sé si hay alguna traducción a español, pero es poco profundo. Y si es una estructura compleja, se llaman deep learning, es aprendizaje
profundo y se refiere a, no que voy a decir alguna cita profunda de un poeta, sino que son redes neuronales que tienen muchas neuronas, muchos parámetros, y dentro de las redes neuronales hay ciertas categorías, y ahorita lo que está muy de moda son los LLMs que usan transformers, que es una construcción, una arquitectura basada en redes neuronales. Entonces ahí me fui como de lo más general de la inteligencia artificial a algo muy, muy específico, relativamente rápido, y pues lo que a mí me parece positivo es que la mayor cantidad posible de gente entienda esto, ¿verdad? O sea, no solo que lo repitan, no que le tengan miedo, sino que entiendan a qué se refiere estos conceptos. Chévere. Oye, hablaste de un tema de que dijiste que la inteligencia artificial realiza una tarea tal vez de un ser humano. Ahora viene la pregunta que está, creo, en auge meses atrás, es que si la inteligencia artificial reemplazará el trabajo de los seres humanos. ¿Qué piensas de esto? ¿Y qué crees que pasará aquí a futuro? Porque también la tecnología está creciendo rápidamente. Pienso que sí, en algún momento algunas tareas de un ser humano las va a hacer una inteligencia artificial. No todas, pero sí van a haber un buen número de tareas. No es para que tengamos miedo, ¿verdad? O sea, con esto no quiero asustar a nadie. Y la verdad es que lo veo todavía bien lejos en el futuro. O sea, pienso que la inteligencia artificial genérica, general, que resuelve cualquier problema, la inteligencia artificial superior, no las voy a poder ver yo. Yo voy a ver etapas de inteligencia artificial específica. Y sé que con lo que tenemos ahora, con Gemini, con ChatGPT, con modelos como Claude, pareciera que están haciendo un trabajo de inteligencia artificial general, pero todavía no estamos ahí. También sé que es algo como de alguna manera subjetivo. Entonces, pienso que en este momento hay que enfocarse en mejorar la productividad, usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ser más productivos, para enfocarnos en lo que realmente importa, en lo clave, en lo que la inteligencia artificial todavía no puede hacer de la mejor forma posible y aprovechar estas herramientas disponibles. O sea, no tiene sentido que yo le diga a mis estudiantes, no pueden usar ChatGPT, no pueden usar Google, no pueden usar, me voy un poquito más atrás en el tiempo, la Encarta, una enciclopedia en Años. digital. No pueden tener una enciclopedia impresa en casa. Solo pueden ir a la biblioteca de la ciudad. No tiene sentido. O sea, todos los progresos son para mejorar. Ahora, lo que me preocupa un poco es que este es un progreso ligeramente mayor. O sea, es como una grada más grande. Y el progreso ocurre de una manera desordenada, hay mucho caos, hasta un punto en donde ya se estabiliza, el sistema va a ser muy aleatorio hasta que se tiende a estabilizar. Entonces lo que me preocupa es que en esta época estamos en un momento en el que estoy viendo gente joven, desarrolladores junior y mid-level que se están volviendo dependientes de Gemini, dependientes de ChatGPT, al punto de nombrar variables, por ejemplo. Entonces, creo que nombrar una variable no es una tarea difícil. No tengo problema en automatizarlo por productividad. Lo que me da problema es que alguien vaya a abrir ChatGPT, le escriba cómo le pongo de nombre a esto, en vez de solo ponerle un nombre, que es algo que haces tanto como desarrollador que lo haces relativamente bien. O sea, no le voy a poner a mi variable hola, le voy a poner a mi variable, por ejemplo, contenedor de nombre de usuario o username o algo por el estilo. Entonces, no tiene mucho sentido usar ChatGPT para esas tareas tan simples. Y he estado viendo a algunos desarrolladores haciendo eso. Entonces, creo que vamos a sufrir un poquito de eso, como en algún momento sufrimos con Stack Overflow, que había mucha gente que copy-paste. ¿Cómo funciona? No sé. ¿Hay que cambiarlo? No sé. Yo solo lo copié, funciona y listo. Ahora ya no ocurre tanto, ya hay respuestas en ChatGPT en Stack Overflow muy profundas, donde te explican detalle y eso siento que es valioso entender. Las capas de abstracción, siempre es importante saber qué está ocurriendo hasta un cierto nivel para un ingeniero. Para los científicos, investigadores, es importante comprender todo el proceso del pedacito que trabajan. Para el ingeniero creo que esto evoluciona. Entonces, pienso que hay que tomar en cuenta un par de cosas enfocadas en el ser humano. Google tiene una cosa que se llama PAIR, People plus AI Research, que entre su handbook, su manual de instrucciones, digamos, hay dos cosas que me gustan mucho. Una es, la inteligencia artificial no reemplaza a un ser humano. No lo intentemos todavía. Tal vez en algún momento en el futuro va a ocurrir. Mejor, optimicemos todo lo necesario para el ser humano.
Entonces, lo que sí puede ocurrir es que tal vez antes yo tenía, no sé, en un call center, dando servicio al cliente a 10 operadores y ahora voy a tener a 5. Eso sí es algo que va a pasar pronto, ya está ocurriendo, etcétera. Entonces, también me tengo que preocupar por darle acceso a educación y herramientas a estas otras 5 personas a nivel gubernamental, a nivel municipal, a nivel incluso de la industria, para que tengan que hacer, porque su trabajo ya lo está haciendo mejorado gracias a la inteligencia artificial, menos gente. Entonces, lo primero es esto, no reemplazo, aumento, mejoro la productividad. Y el segundo es, empiezo a partir de procesos lo más internos posibles sobre lo que tengo control. Entonces, es mucha tentación para un startup ahorita decir, metámosle GenAI a todo. Lo mejor es empezar con operaciones propias y decir como, bueno, aquí esto funcionó, aquí esto falló, esta recomendación va bien, esta no tanto. Hay muchas alucinaciones en LLMs. Lo que pasa es que funciona bien en algunos casos específicos y dan ganas de que todo se automatice. Pero resumiéndolo un poco, pienso que sí van a haber trabajos eliminados por inteligencia artificial. Ya se están eliminando algunos. No creo que esto sea para temer. Al contrario, pienso que es una oportunidad importante para continuar creciendo como humanidad. También pienso que la mejora de productividad es el parámetro más importante, que no tiene sentido prohibir, sino regular de alguna manera. Por ejemplo, la Unión Europea hace mucho esto con la data, que tiene sentido. A veces se me hace un tanto riguroso, pero tiene sentido porque están cuidando la data. Entonces, la regulación creo que sí es algo que vale la pena. Y todo esto ya poniéndolo en práctica es lo que pienso que va a ocurrir en los siguientes años. Es un proceso rápido, vamos moviéndonos súper rápido, entonces pienso que de 3 a 5 años vamos a ver esto ya como como cuando mueves algo que tenía mucho polvo, sacudes un mueble, se levanta toda esta nube y ya va bajando. En lugares desarrollados ya hay regulaciones, países nórdicos van súper adelante. En Latinoamérica nos va a llevar un buen rato. Por ejemplo, acá las leyes de ciberseguridad han tomado muchísimo tiempo. Pienso que legislación de inteligencia artificial igual va a tomar mucho tiempo, pero a la vez creo que no es algo a lo que haya que tenerle miedo, sino al contrario, tenemos que adaptarnos, principalmente los que trabajamos en tecnología. Entiendo, Adrián, sabes, hablaste de un tema importante que me gustaría abordar y que siempre es como que cuando me preguntan a mí sobre la inteligencia artificial, digo que es como un arma de doble filo, que es la parte de la educación. ¿Por qué te digo esto? Porque solo me voy 10 años atrás y pienso en mi persona, en la universidad, para una materia, por ejemplo, historia, filosofía, algo que tal vez no me gustaba mucho y me tocaba hacer una exposición. Imagínate si hubiera conocido en ese entonces cómo hacer que la inteligencia artificial, hoy en día yo puedo crear slides, presentaciones rápidamente en pocos segundos y cualquier tema. Entonces siento que va a atacar a muchos estudiantes a hacer las tareas mucho más rápido y pienso que la educación va a tener que como que crear algo nuevo, una estructura nueva como para enseñar puede ser, porque va a existir esto. Entonces, si viene una persona, un niño, le pides un ensayo del descubrimiento de América, va, se lo pregunta a ChatGPT y lo hace en tantas líneas, lo estructura inclusive, tú puedes decirle a ChatGPT que te lo estructure como tú quieras, te lo presenta, le pones un 10, pasa la materia. ¿Qué va a pasar con esos profesionales en el futuro? Aquí la pregunta clave es, ¿por qué alguien tiene que saber del descubrimiento de América? No estoy preguntando sí o no, sino asumiendo que sí es parte importante del currículo, porque esta persona debería saber, o sea, ¿por qué es relevante para la formación de cualquier ser humano saberlo? Podemos argumentar que por cultura general. Entonces, ¿qué tengo que saber por cultura general? Debería saber un mínimo de fecha, qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados, cómo eso afectó al lugar donde vivo, por ejemplo. Entonces, pienso que algo que requiere una adaptación importante y un cambio es la evaluación. Y pasa también, por ejemplo, con entrevistas técnicas. Yo estuve haciendo entrevistas hace unos 2 años, quizás, un poco menos tal vez, para construir un equipo de móviles. Y la entrevista que hacía, la hacía usando un Google Doc, que podíamos ver ambos, y que iba escribiendo la persona entrevistada. Y lo que yo le decía es, despreocúpate de la sintaxis, de los APIs. Si necesitas un API, yo lo puedo buscar y te doy como la sugerencia de cuál usar. Lo que quiero ver es cómo pensás resolviendo un problema. Esto no lo vas a hacer en tu día a día. O sea, en tu día a día vas a tener un IDE, vas a tener Stack Overflow. Ahí está, todavía no había salido ChatGPT, sino se estaba usando GPT-3 o GPT-2 para generar código. Entonces, esto lo vas a tener en tu día a día. Está bien. Yo lo que quiero entender es cómo resolves un problema. ¿Qué preguntas te estás haciendo? ¿Qué verbalizas? O sea, ¿qué me vas a preguntar de las restricciones?
y con eso medir tus habilidades. Es algo similar. Entonces, sí, puede ser que alguien solo imprima la página de Wikipedia y ya, en este momento, ¿verdad? Con ChatGPT ya le puedo pedir un ensayo y le puedo pedir que ponga la opinión y le puedo decir cómo escribo yo y que ya me lo redacte. Entonces, ¿por qué será valioso? Por este acervo de cultura general. Entonces, ¿cómo voy a evaluar? Ahí es donde creo que en educación hay una oportunidad clave para que de alguna forma evaluemos lo correcto y a la vez que nos planteemos estos escenarios donde consideremos qué vale la pena y qué no vale la pena enseñar y por qué estamos enseñando esto, ¿verdad? Para los educadores es un reto enorme y esto requiere mucho trabajo. Entonces, va a depender de eso y tristemente va a ser otro parámetro respecto a la calidad de educación, porque van a haber personas que no lo van a adaptar y no les interesa adaptarlo, entonces van a seguir igual, ¿verdad? O sea, pues en algunos lugares enseñan con videos, sin acompañamiento, sino solo el video de alguien más. Eso va a seguir ocurriendo. Va a ocurrir también esto de que escriba un ensayo, ChatGPT lo genera, aquí está y listo. Si no hay voluntad de los educadores, vamos a ver cómo esto va a afectar a las diferentes generaciones. Yo confío en que las mejores universidades van a seguir manteniendo el nivel y las personas que aprenden de manera autodidacta van a poder tener acceso a más cosas gracias a estas herramientas. O sea, tal vez soy muy positivo, muy optimista, pero creo que el cambio tiene que darse, es algo natural y que requiere un esfuerzo, pero pienso que no va a ser algo radicalmente malo. O sea, nos vamos a quejar siempre. Hay registros de los sumerios donde dicen, no, es que ya no aprenden como antes. Siempre van a haber quejas. Lo que para mí es valioso es que globalmente como humanidad mantengamos este crecimiento, este avanzar y que por supuesto todos los profesionales se desempeñen bien, ¿verdad? O sea, si un médico aprendió usando ChatGPT, yo quisiera por lo menos que me trate de una manera en donde va a resolver mi lesión. Eh, y ahí, bueno, ya hay otras creencias personales involucradas, pero un poco por ahí va mi manera de pensar en este caso. Genial, Adrián. Sabes que mi perspectiva es que es una nueva era, tal cual como fue hace casi 25 años cuando salió Google, fue el paso de la biblioteca a un navegador. También era un arma de doble filo. Había todo en un buscador. Al revés de que anteriormente tenías que ir a la biblioteca, tenías que ir a buscar un libro, buscar dentro del libro encontrar la información. Entonces creo que esto es una nueva era que va a afectar, digamos, como tal a todo el mundo, pero tenemos que adaptarnos y y buscar mejores soluciones como educadores para también evaluar al estudiante o a la persona que está cursando ese tema, ¿no? Totalmente. Y yo pensaba esto que era exactamente igual. Ahora pienso que sí, tal vez el tema de estos asistentes como Gemini, como ChatGPT, es un poquito más grande la grada que cuando apareció el Internet. Sobre todo porque cuando apareció el Internet se necesitaban muchos skills, habilidades de búsqueda para encontrar lo que querías. Ahora, pues un poco es el prompt engineering, como cómo escribes el prompt, pero el progreso ha ido bastante bien, entonces puedes hacer prompts muy malos y todavía obtener resultados buenos, a diferencia de las búsquedas. Entonces, un poco por eso creo que esta grada es un progreso ligeramente mayor, pero sí, totalmente de acuerdo que no se prohibió el uso de Google, no debería prohibirse el uso de estas herramientas, sino acomodarnos, adaptarnos y seguir avanzando. Bueno, vamos con un último tema del tema principal, que es sobre el futuro de la humanidad con la inteligencia artificial. Y es básicamente preguntarte qué piensas que pasará en próximos años, ya que la tecnología, el otro día leí un artículo que la tecnología no estaba prevista al día de hoy que esté así, ¿no? Que hemos crecido en los últimos 3 4 años mucho. Entonces, ¿qué crees que se espera con la inteligencia artificial versus la humanidad en próximos 10 20 años? En términos generales, pienso que es un progreso sostenido que nos va a seguir mejorando la calidad de vida. Y lo que espero es justamente eso, que la calidad de vida mejore lo que sea que eso signifique. Porque hay temas más de geopolíticos, socioeconómicos, etcétera, como para los detalles específicos. Sin embargo, por ejemplo, no sé, me gusta mucho viajar, entonces el tema de estar en otro país y moverte tan rápido me parece una maravilla, que antes no era así. Entonces ahora es mucho más fácil. Así como yo espero que el tema de viaje siga mejorando, en términos generales lo que espero es que las herramientas de inteligencia artificial nos sigan mejorando la calidad de vida. Creo que hay épocas de picos y de valles.
muchas quejas eran, me prometieron carros voladores y lo que recibí fueron 140 caracteres. Y sí, el progreso era Twitter, era Snapchat, un filtro de arcoíris, no era algo que radicalmente cambiara la vida de las personas. En el lado de educación, por ahí aparecieron los MOOCs, los cursos masivos. Quienes tomaban cursos masivos eran personas que ya se habían educado, personas con doctorado, maestría, y no la base de la pirámide, porque hay otros problemas de acceso, hay problemas de costos de transacción, problemas de cómo le dedico tiempo a aprender, etcétera, ¿verdad? Entonces, actualmente creo que estamos en eso, en un pico. Sí, esto no estaba previsto. Creo que ni los mismos de OpenAI cuando lanzaron el producto tenían como ni la intención ni la expectativa de lo que realmente pasó, que ocurre mucho, ¿verdad? Cuando la gente usa los productos. Entonces, los LLMs, para ya ponernos más específicos, no sé si son la respuesta. Creo que todavía nos quedan LLMs para un rato, que yo daría por lo menos de 3 a 5 años. Y en esos 3 años voy a tener una respuesta actualizada sobre si son el camino o no. Pero mucha de la comunidad científica cree que es un camino sin salida, que vamos a llegar hasta un punto a crecer y que luego los LLMs ya no nos van a dar lo que necesitamos. Si esto ocurre, va a aparecer algo más. Así como aparecieron los Transformers, así como aparecieron estos modelos, etcétera. Entonces yo confío mucho en la humanidad porque somos muy buenos inventando el futuro. Somos malos prediciéndolo. A veces creemos que vamos a crecer un montón y no crecemos nada, y a veces nada, y sí resulta que avanzamos un montón. Entonces, prediciendo el futuro no somos los mejores, pero creándolo sí. Y mi expectativa es pues, que en este proceso de creación, la humanidad busca esta mejora en el nivel de vida. Vamos a ver este proceso de adopción mucho más marcado. El año pasado estuve en un evento en California, en San Francisco, y en una esquina que iba a cruzar, justo hoy alguien me recordaba eso, en las esquinas se ve a los dos lados, muy sentido de supervivencia latinoamericano, tercermundista, que a veces viene algo contra la vía, una moto, un carro, una bici, una patineta o un monociclo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces en San Francisco iba a cruzar una calle, puse un pie para cruzar, vi primero un lado que no venía y cuando vi el otro lado sí venía un carro, entonces me detuve, caminé para atrás hacia la acera, banqueta, le decimos acá. Y cuando el carro pasó, o sea, el carro bajó la velocidad y cuando pasó enfrente de mí, no venía nadie manejando. No había ni siquiera alguien sentado en el asiento del conductor. Y, y pues verlo tan de cerca, o sea, el auto bajó la marcha, o sea, nunca me puso en riesgo. Y me imagino que era algún prototipo, porque por ley creo que tienen como esto de que tiene que ir una persona en el asiento, etcétera. Fue una experiencia súper interesante. Entonces, eso es lo que vemos como progreso, la adopción. En Latinoamérica los caminos que tenemos son muy diferentes de lo que hay en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, hace unos años estuve por ahí haciendo montaña justo cuando había un tema de bloqueos y me refiero a que estuve en Ecuador y mi guía, o sea, tengo mucho respeto por él, no solo como montañista, sino como guía turístico en el sentido de que se esforzó porque la experiencia fuera la mejor y nos metimos por unos caminos que no tengo idea cómo pasamos por ahí, que estaban cerrados y en algún momento como que había que regresar al camino principal. Eventualmente logré hacer las montañas, no todas, pero un carro autónomo, ¿cómo va a entrar ahí? ¿No? ¿Cómo va a tener ese criterio? Me gustaría creer que en algún punto se va a ocurrir más adelante, pero vamos a ver esa adopción. Y me imagino por ahí hay Teslas, acá están contados, o sea, he visto tal vez 3, 4 diferentes, deben haber más. Uno lo vi chocado, tristemente. Pero ajá, entonces como que el tema de adopción es algo que también vamos a ver y por ahí veo el futuro. O sea, sí, el progreso sigue, pero el progreso a veces está muy lejos, no lo tengo todavía conmigo. Entonces lo que voy a tener conmigo son adopciones de años atrás que nos van llegando y creo que eso se va a acelerar. Esa es mi expectativa. Ojalá, espero no equivocarme de que seguimos avanzando, ¿verdad? O sea, más allá de todo el tema geopolítico, etcétera, creo que estamos en un muy buen momento de la humanidad y espero que sigamos así. No, yo creo que como en Latinoamérica aquí es muy común que tomes Google Maps y te lleva a una calle sin salida. Eso es Sí, muy común. Entonces no me pasa puedo imaginar mucho. cuando lleguen Ajá. acá los carros autónomos, ¿no? Tendría que estar eso primeramente finiquitado. Sí, yo pienso que va a ser una solución a medias. O sea, que por ejemplo ahí no te va a funcionar, pero te va a funcionar bien en una autopista. El tema de la infraestructura es que sí, en algunos lugares es frágil y Google Maps lo mismo, ¿no? Se ha adoptado así. Y entonces a veces yo pongo la ruta y digo como,
aquí hay algo que no me queda tan bien, tal vez no es el camino. O simplemente llego y es, aquí no era, ¿no? A darse vuelta y a, y a volver. Entonces la tecnología llegó, o sea, me acuerdo la primera vez que abrí Waze, hace muchos años, eh, me salía un accidente cerca. Ah, bueno, ¿dónde fue? En El Salvador, o sea, otro país, pero como nadie usaba Waze, eso era lo más cercano. Encontré una publicación, ya no tengo Facebook, pero encontré una publicación que decía, estoy probando WhatsApp, alguien lo instala, así tengo amigos con quien hablar. Y ahora todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? En algunos lugares usan iMessage, por ejemplo en Estados Unidos, en las dos costas, mucho iPhone, entonces usan iMessage, pero WhatsApp lo usa todo el mundo, mi mamá sabe usar WhatsApp, mi tía la religiosa me manda piolines, o sea, es una herramienta que ya adoptamos como humanidad. Y eso es lo que a mí me gustaría mucho, que esa adopción sea lo más sin costuras, lisa. En inglés le llaman seamless. Como que puedo de alguna manera tener la mejor experiencia posible, aunque por estas restricciones tal vez nunca sea el 100%. Chévere. Genial, Adrián, compartir todo esto contigo. Bueno, vamos a ir al penúltimo tópico del podcast, que básicamente es hablar sobre los retos y superaciones que has tenido tú desde que empezaste en el mundo del software hasta el hombre que te has convertido hoy en día. Lo que más te haya Igual que con marcado. la pregunta de cuándo empecé, eh, me gustaría como poder decir, no sé, que me abandonaron con lobos y que aprendí a programar con una piedra tallando la pared, pero no es cierto, o sea, sí, sí he tenido dificultades igual que todos. Yo estoy muy agradecido con el privilegio de, por ejemplo, en Guatemala muy pocas personas tienen acceso universitario, creo que en toda la región, pero acá siendo un país más pequeño, como que se notan esos tintes de desigualdad. Yo sí tuve la oportunidad de estudiar en la universidad y me gustó mucho, entonces he seguido estudiando. Actualmente estoy en un doctorado en educación e innovación. Entonces no es que no haya tenido dificultades, sino que tal vez no tengo esas historias. Sí las tengo en la montaña, por ejemplo, donde me he caído en una grieta, me he quedado sin señal, me he perdido, etcétera. Entonces sí tengo muchas historias donde fui a hacer un ascenso y casi me muero. Haciendo software, no, esto es un poco más seguro. No me ha pasado de que casi me muero haciendo software. Y las dificultades vienen un poco más acerca del acceso a veces, que esto ha mejorado mucho. En algún punto dije, como bueno, todo está pasando en Estados Unidos, tengo que viajar y he logrado viajar a conferencias. En algún punto quise trabajar en algún hub como en San Francisco, en Nueva York, en Berlín, en Ámsterdam. No lo logré, tampoco es algo que me quite el sueño, estoy contento en donde estoy en Guatemala. Entonces, como que estos retos son muy de las metas que tenemos y cómo nos adaptamos a ellas, ¿verdad? O sea, pienso que hay dos opciones, o te sentás a quejarte, a llorar y a lamentar que no tenés todo, o trabajas con lo que tenés y logras lo mejor que se puede, que esta ha sido siempre mi aproximación. Sí, yo quisiera que me paguen por explicar cosas. Y ya lo hacen de alguna manera. Lo que pasa es que mi trabajo son escribir memorándums, hacer presentaciones, coordinar a un equipo. Pero sí, estoy en educación y me están pagando por eso. En algún punto quería ser developer advocate en Google, o sea, que me pagaran por dar charlas. No lo logré, sobre todo por un tema de visa. Pues a veces me pregunto, veo a los Googlers y digo, no, estos no tienen vida. O sea, sí ganan súper bien, sus descansos son rigurosos, ellos son rigurosos con los descansos, porque en el trabajo son súper exigidos. Yo afortunadamente pues tengo bastante flexibilidad, entonces pues ahora hablamos lo del que tengo que dar clase en un rato, ¿verdad? Pero me tomé este tiempo, igual con consultorías he podido tomarme tiempo, al trabajar remoto se puede. Entonces en cuanto a dificultades, a veces sí he tenido esa experiencia de estar en un país pequeño, que no tiene acceso a tanto, he podido viajar, ha sido mi manera de resolverlo. Estando en el programa este de Google, de GDE, me ha ayudado muchísimo para poder tener esa oportunidad de viajar, ¿verdad? He trabajado en muchos proyectos atractivos, he podido dar mentoría en otros lugares que me ha dado acceso a cosas que tal vez no tendría de otra manera. Entonces, más allá que una dificultad gigante donde que ha ocurrido, no sé, como el de 127 horas, la película, ¿verdad? Que me cayó una piedra, me tuve que cortar el brazo para sobrevivir. No me ha pasado algo así. Al contrario, he estado agradecido que ante las dificultades he podido aprender mucho y crecer. Sí tengo historias donde me he equivocado muchísimo. Cuando tuve la empresa, sobre todo, tuvimos clientes grandes acá, bancos, telcos, empresas muy grandes y cometí equivocaciones como cualquier otra persona. Entonces, sí, en algún punto puedo contar esas historias chistosas omitiendo las marcas, ¿verdad? Pero tal vez como lo más importante, lo que quisiera enfatizar es esta forma de pensar
no voy a esperar a que alguien venga a resolverme la vida, sino con lo que tengo, con esto voy a trabajar, con esto voy a avanzar y voy a seguir buscando mis metas. Si no logro alcanzar algo, pues adapto un poco las metas a lo que sí logro alcanzar temporalmente y luego ya busco, o tal vez ya no, tal vez mis objetivos cambiaron. Eso es algo para mí muy valioso del ser humano y es un enfoque estoico, me gusta mucho la filosofía estoica, el estoicismo. Entonces, de acuerdo a eso, pues mi recomendación para quien esté escuchando esto es poner un poco en perspectiva estos retos y dificultades y aprender de los mismos para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos y ser tanto mejores personas como mejores profesionales. Con todo esto que acabas de nombrar, porque es muy importante para crecimiento también como personal, como profesional. Bien, vamos a ir al último tópico del podcast, que son básicamente las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas y ahí te va la primera, ¿eh? ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, lo tengo presente también por algo familiar. Mi papá es abogado y hizo lo mismo. Entonces, con este primer pago, mi primer trabajo de desarrollador fue acá en la universidad. Antes de mi primer cheque, guardé, que no sé dónde estará ahora que lo pienso, cuando me mudé, no sé dónde quedó, guardé 100 quetzales de ese pago. Ganaba 1,500 quetzales, o sea, $200. Y guardé eso como parte de mi primer salario como desarrollador. Ok, chévere, chévere. Vamos con la segunda. Creo que ya lo nombraste en el transcurso del podcast. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El Volviendo primerito que atrás, sí, tocaste. Pascal, lo que mencioné. Un poquito antes siempre he sido muy curioso. Desensamblé un ejecutable y me asustó ver el ensamblador y apagué la computadora. Entonces no aprendí a escribir código en Assembler de X86. Sí hice un par de cosas. Eso lo hice antes de aprender Fox Pro y de aprender Pascal. Pero formalmente digamos que Pascal fue mi primer lenguaje. Ok, chévere. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí te va la primera. Google. Organización. Okay. Apple. Iba a decir belleza, pero como usabilidad bonito, por ahí iría. Usabilidad me gusta, me quedo con Ok, usabilidad. ok. Pues con la siguiente. Tesla. Hype. Ok. Ex, anteriormente Twitter. Uy, ya no tengo cuenta desde hace mucho, pero lo que he visto recientemente 50 es que es un desagüe, o sea, la calidad del contenido, probablemente porque como ya no tengo cuenta, ya no sigo a nadie, no tengo como curación de contenido, sino solo entro, a veces busco algo, pero sí, el contenido ha bajado muchísimo la calidad. Entonces suena muy feo, pero desagüe. Ok, ok. Vamos con la siguiente. Yahoo. 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 Yo escuché otra cosa. Yahoo. Ay, nostalgia. Fue uno de mis primeros buscadores. Ok. Vamos con la siguiente. Facebook. Facebook. Tiene mucho que ver con Mark Zuckerberg, que pienso que es un sociópata que vendería a su propia mamá si pudiera. Entonces, vamos a definirlo como lejanía. En realidad uso Insta, entonces sí uso productos de Meta, pero Zuckerberg es muy bueno en el trabajo, pero hay veces que hace cosas que sí son complejos, entonces creo que se me ocurre otra mejor, desinformación. Creo que en Facebook hay mucha desinformación. La siguiente. TikTok. TikTok. Cada vez que uso TikTok me siento chaborruco. Entonces, esta es una expresión que viene de México, estamos muy cerca. Es alguien que ya tiene cierta edad, pero sigue usando cosas de una persona más joven. Me gusta TikTok, me gusta ver Reels también. Hago algunos videos, pongo tonteras ahí, pero claramente no estoy en la demografía que es objetivo. Entonces, como un poco eso, ¿verdad? Ahí no es tanto nostalgia de que ya pasó, sino que ya no tengo la habilidad de antes como early adopter, entonces por eso chavo. Ok, ok. La siguiente. Amazon. Venta. Amazon vende todo, o sea, es increíble cómo es una máquina de venta, de consumismo. Ok. Chévere. Vamos con la siguiente. LinkedIn. LinkedIn, chisme corporativo. Es como ya una de mis redes sociales favoritas, no entro tanto, pero cuando entro es, ¿dónde estará trabajando esta persona? Vamos a buscarlo. Sí, chisme corporativo me suena como una buena definición. Y la última. Windows Live Messenger. Y otra vez nostalgia, pero me acordé de los nudges, de... Mi primer plataforma, soy early adopter, entonces mi primera plataforma de chat fue ICQ, que lo usaba mi tío que vive en Canadá y ahí estamos hablando de los 90s, o sea, de como 97, creo que fue eso, 96, 97.
pero la plataforma que más disfruté por mi edad, porque era adolescente, después ya adulto, pero joven, fue el Messenger de Microsoft, que ahora ha evolucionado, ¿verdad? Ha tenido como varios nombres, no sé si existe todavía alguna aplicación de mensajería, pero lo que hoy es WhatsApp, para lo que hoy uso WhatsApp, antes fue este Messenger, entonces sí, mucha nostalgia, mucho recordar esa época cuando era un usuario de esto y tenía los estados, mandaba sonidos, etc. Genial, genial. Vamos con la última pregunta, que es, bueno, perdón, las dos últimas preguntas. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. Uf, Lánzame ahí un número. Lánzame un número. 3 millones, no tengo idea. ¿Va? ¿Ya? En algún 3 millones, punto de mi vida dejamos traté 3 de millones. escribir muy poco código y en algún punto traté de optimizar de una manera no adecuada, era joven. Yo siempre digo que antes era joven y estúpido, ya no soy joven. Es broma. Tengo una anécdota de que trabajé con Reflection, una aplicación en Android, para que fuera moldeada por el backend. Entonces, si cambiaba el backend, la aplicación se adaptaba. Entonces, tenía que usar Reflection para hacer el reconocimiento de lo que recibía. Darle mantenimiento a eso fue durísimo. O sea, lo cambiamos, refactorizamos todo porque fue una pésima idea. Pero era joven. Entonces, no sé, a veces sí trataba como de escribir menos líneas, a veces no importa. Entonces, no sé si es poquito o es mucho, 3 millones se me ocurrió. Pero qué buena pregunta. Vamos a averiguar, vamos a preguntarle a ChatGPT cuántas líneas promedio escribe alguien Perfecto. que escribe código. Igual no trabajo en mi día a día escribiendo código. Y también después de cierta edad ya no haces cosas nuevas. O sea, más administras, ayudas a otros, pero la cantidad de líneas que escribes cambia a lo largo de la vida. Buena pregunta. Ahora me quedo con la duda. Vamos con la última pregunta, que es, ¿puedes decirme algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Casi siempre mi consejo es crear. No tengas miedo a crear. Para empezar, en el contexto del desarrollo sí recomiendo mucho el inglés. Si no se puede antes, hay que llevarlo en paralelo. Es importante aprender inglés y luego agarrar una plataforma y en esa empezar. Tal vez no voy a poder crear todo lo que quiero desde el principio, pero sí voy a empezar un camino y ya en el camino ya puedo ver qué más hago. Me gusta mucho Front para empezar. O sea, recomiendo mucho Front como un punto de entrada. Entonces, la recomendación básica es no posponerlo, no necesitas que sea perfecto. Hace poco alguien me decía, es que yo quiero correr, pero necesito un reloj Garmin. Y el reloj Garmin vale, no sé, 200, 300, $500. Los relojes son carísimos, ¿no? Y entonces, no necesitas un reloj. Si querés medir tu pulso, te puedes poner los dedos acá y contar. Si querés medir el tiempo, puedes usar un reloj Casio, aunque no le gusten a Shakira. Entonces, lo mismo, no necesitas una computadora carísima, no necesitas como todo el día libre, necesitas empezar. Entonces, mi recomendación es esa, empezar a crear lo más pronto posible. Excelente, excelente, Adrián. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el 39º episodio de Dev Locos. No sé si nos puedes dejar tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Feliz de estar acá, me encanta compartir, hablo mucho, ya nos pasamos del tiempo, creo yo. Tengo Instagram y tengo TikTok, entonces ni siquiera me sé mi usuario de TikTok, creo que es mi antiguo nickname, Ícaro, YKRO1, una cosa así. Pero me pueden buscar en TikTok como Adrián Catalán, ahí aparezco. Y en Insta, ahí sí tengo mi cuenta, es AdriánCS678. Soy activo en estas dos redes, ya no uso X o Twitter, ya no uso tanto, bueno, Facebook, otras redes de Meta. LinkedIn lo uso un poquito, pero no es mucho, entonces si me quieren hablar, un correo o Instagram, en TikTok, pues también me pueden encontrar, pero ahí soy más consumidor de contenido. Gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Espero que se disfruten escuchar el episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Chéverísimo. Bueno, reitero el agradecimiento por tu tiempo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.